En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Ya nos encontramos en el primer domingo del tiempo litúrgico de Cuaresma. El miércoles pasado hemos iniciado este tiempo que nos llama al recogimiento, a la oración, a la introspección, a una cierta austeridad de vida y a revisar la autenticidad y coherencia de nuestro vivir y actuar como creyentes cristianos. En definitiva, un tiempo que nos llama a la conversión, pero a la conversión desde la fe, desde el don de Dios que viene a nosotros para ser acogido y vivido en nuestro diario vivir. Hoy el pasaje del Evangelio que se nos presenta para nuestra reflexión es tomado del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 15. El contexto general nos ubica en la preparación que tuvo el Señor Jesús antes de iniciar su vida pública, antes ciertamente de iniciar con su ministerio de salvación, sanación y liberación. Esta preparación, según el Evangelio según San Marcos, presenta la presencia de Juan el Bautista en el desierto, que predicaba un bautismo de penitencia y donde anuncia que después de él viene uno que es más poderoso, es decir, el Señor Jesús. De ese modo, el Señor Jesús llega a la orilla del río Jordán para ser bautizado, y una vez que recibió el bautismo de parte de Juan y habiendo escuchado la voz del Padre, el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. En resumen, la preparación del Señor Jesús tiene que ver con el anuncio de su venida entre los hombres y la nueva esperanza que nace para todos. La declaración de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías a través de la manifestación de las tres personas divinas en el momento de su bautismo. Y por último, los 40 días que pasó en el desierto mientras era tentado por Satanás. Este tercer y último momento es el contexto específico del Evangelio de hoy. El Señor Jesús es impulsado por el Espíritu al desierto, a un lugar solitario, de silencio, donde durante 40 días es tentado por Satanás. El desierto junto a la naturaleza, es decir, con los animales, y a los ángeles que le servían, serán los elementos que acompañarán al Señor Jesús durante el tiempo de esta tentación. Animales y ángeles representan los dos extremos más opuestos que se pueden encontrar en la vida. Son la altura más sublime y la bajeza más humilde. O si gustan, la parte divina y la parte humana, que pudiéndose ver como separados en la persona del Señor Jesús, se entrelazan para poder vivir juntos en paz y sin miedo. O si quieren otra interpretación, los animales son aquellas fieras que muchas veces tenemos en nuestro interior y en nuestro exterior que luchan contra nosotros mismos. Mientras que los ángeles sería la ayuda de Dios, su consolación que viene en todo momento delante de estas batallas. ¿Y qué decir del número 40, de los días que estuvo en el desierto? Sabemos que nos evoca los 40 días del diluvio, o los 40 años del pueblo caminando por el desierto hacia la tierra prometida. Un número que nos indica el tiempo de la prueba, del saber superarse para alcanzar un bien mayor. En todo caso, viene a indicar un tiempo, repito, de prueba, de tentación, pero también de encuentro, de la búsqueda del silencio y de la voz de Dios que alienta siempre a través de los acontecimientos. De todo esto, entonces, podemos decir también que en nuestra Cuaresma, en camino a la Pascua, se encuentran estos elementos esenciales que he mencionado y estamos invitados a verlo y a vivirlo. Ahora bien, mis hermanos y mis hermanas, el pasaje del Evangelio de hoy inicia diciéndonos: enseguida el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. De aquí podemos intuir que el fenómeno de la tentación lo orquesta el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que conduce al Señor Jesús a este lugar solitario. Pero el desierto, como dijimos antes,
tiene diversos matices y significados, y entre todo aquello que pueda significar, también es el lugar físico y espiritual apropiado donde Satanás se aprovecha para actuar. Con esto no quiere decir que Dios busque que seamos tentados, sino más bien significa que Satanás, el diablo, el tentador, se mueve y obra solo dentro de los confines de lo que Dios le permite realizar. Y se aprovecha ciertamente porque sabe que es su oportunidad y que no tiene de otra. Veamos que con nosotros lo hace diariamente. Se aprovecha de nuestros momentos de soledad, de dificultad, de donde aparentemente estamos solos y no se encuentra Dios, para poder tratar de meternos en la prueba de la tentación. Y es inteligente para hacerlo, pero hemos de saber que aún en la prueba siempre está Dios con nosotros y nunca nos deja solos. Los ángeles también nos acompañan. Los santos interceden en todo momento por nosotros. Pero también, más allá de esto, Satanás se aprovecha sobre todo porque sabe que somos peligrosos para él, así como el Señor Jesús lo era. Entendemos esto en el contexto de la preparación para su vida pública. Así lo vemos hoy. En el pasaje del Evangelio no podemos desligar o separar el hecho de que el Señor Jesús va al desierto para prepararse a la misión que le espera. Es en el desierto donde, válgame las palabras, debe aterrizar o formalizar en su corazón y en su vida las palabras que había escuchado en el momento de su bautismo. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Es decir, mis hermanos y mis hermanas, el comienzo de la vida pública del Señor Jesús no tiene lugar inmediatamente después de su bautismo, porque esa palabra escuchada del Padre necesitaba descender a su carne, a su vida, a su interior y hacerla madurar en él para que luego diera fruto. Ciertamente el Señor Jesús podría haber partido de allí, de ese encuentro con el Padre en el bautismo, para llevar esta buena noticia a todos, para hacer resonar la voz del Padre en todas partes. Sin embargo, el Espíritu empuja al Señor Jesús al desierto, al lugar de la prueba y de la tentación, y de esa manera le pide que asuma en él el significado de la palabra del Padre. Esa experiencia de amor con el Padre no puede quedar en el aire como algo abstracto, sino más bien desciende en la vida real, donde entramos en la batalla, donde la prueba y la tentación sirven precisamente para darnos cuenta si confiamos verdaderamente en esa maravilla de sentirnos y sabernos sumamente amados por el Padre. Y es que a través de la prueba y la tentación se aclara si somos capaces de seguir confiando en Dios o si queremos tomar otros caminos y hacer todo a nuestra manera. Es también, digamos, una sutileza espiritual que viene a nuestro encuentro. De frente a la prueba y a la tentación, muchas veces queremos confiar más en nosotros mismos y en nuestras fuerzas, pensando que nos podemos salvar solos. Pero allí, mis hermanos y mis hermanas, está el error. No podemos separarnos de quien nos salva con su gracia y su bendición. No podemos separarnos de quien también nos acompaña, inclusive en la prueba y en la tentación, que es nuestro buen Dios. Por ello, decía antes, el maligno puede pasar tiempo sin que nos demos cuenta de su presencia. Solo en el momento en el cual nos desfilamos hacia la misión es cuando se hace más presente, con mayor poder e intensidad. Satanás no se había hecho sentir en la vida escondida del Señor Jesús en Nazaret, pero ha descubierto su presencia y sus intenciones cuando el Cristo estaba por iniciar su vida pública. Es allí donde también nosotros cristianos de repente podemos darnos cuenta de su presencia en el mundo. Y los que no se dan cuenta es que todavía viven adormilados y convencidos de la no existencia de Satanás, porque precisamente a él
le conviene que lo creamos ausente, le conviene que creamos que no existe, que no actúa. Sin embargo, sobre todo aquellos que ya estamos en un apostolado, en la misión, es cuando más o cuando tomamos más en serio nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana, es cuando más notamos esas tentaciones del maligno. Luego, mis hermanos y mis hermanas, el pasaje del Evangelio nos afirma que el Señor Jesús estuvo en el desierto 40 días mientras era tentado, pero bien sabemos que al final el mal no triunfó sobre él. Así podemos afirmar que quien permanece en la prueba con confianza en Dios, experimenta que el mal no tiene poder sobre él. El Señor Jesús así lo vivió. Supo asumir en su persona la verdad de fe que había escuchado al momento de su bautismo, que el Padre lo amaba infinitamente y que Él era su Hijo. Y esa es precisamente la fuerza para vencer en la prueba, para superar toda tentación. El amor del Padre era suficiente para no caer en las garras de Satanás, pues el Señor Jesús bien sabía a quién pertenecía y de quién era su vida entera. Igualmente, todos nosotros, mis hermanos y mis hermanas, somos amados por nuestro Padre Dios y también somos sus hijos. Esta misma experiencia es la que hemos de recordar cada vez que la prueba y la tentación toquen a nuestras puertas. Y ciertamente por la victoria de Cristo en la cruz sobre el pecado y la muerte, aún más nosotros hemos de estar convencidos de que el mal no vence jamás. Quizá nos gane algunas batallas, pero la guerra, el mal, ya la tiene perdida. Lo importante es dar ese paso de la fe encarnada, donde ya no se puede conocer a Dios solo de oídas, como una idea, sino a través de la experiencia personal. Y para ello es importante poner de nuestra parte, es responderle a Dios generosamente con un sí, hágase tu voluntad en mí. En otras palabras, es verdad que el mal no puede vencer porque ya ha sido vencido en la cruz, pero eso, y mucho ojo, no significa que el mal necesariamente deba perder la batalla como por un proceso mecánico e inevitable. Dios ha dispuesto, en efecto, que la victoria de la gracia y la consiguiente derrota del mal en la vida de cada creyente sea una obra conjunta de Cristo crucificado y resucitado y del ser humano que responde a esta gracia. Una obra particularmente condicionada por las opciones libres que tenemos cada uno de nosotros al momento de afrontar la prueba y la tentación. Y del resultado de esas opciones podría cambiar ciertamente el resultado de cada batalla. Es decir, en esencia, permanece abierta la posibilidad muy real de que el ser humano, el hombre o la mujer, tú o yo, en nuestra individualidad, decidamos optar por las obras del mal en vez de las obras del bien. En el Señor Jesús, aunque el pasaje del Evangelio de hoy no lo dice, sabemos que optó por seguir la voluntad del Padre. Los Evangelios de Mateo y Lucas sí nos indican cómo venció estas tentaciones. Y en todo momento fue guiado por la palabra de Dios, por el Espíritu del Señor, y por optar firmemente en su libertad y en su voluntad por no caer ante las seducciones de Satanás. Supo decir que no en el proceso, en el momento preciso. A nosotros muchas veces se nos hace difícil decir no y hemos de aprender a decir no. Así que mis hermanos y mis hermanas, este es el camino de la Cuaresma y es el camino de toda nuestra vida, sobre todo cuando tomamos conciencia del llamado que tenemos a la misión. Después de ese tiempo en el desierto, cuando el Señor Jesús había asumido y madurado la palabra del Padre en su vida, va a Galilea a predicar el Evangelio de Dios. El anuncio de esta buena noticia no solo es teoría, sino que fue puesta en la práctica en el desierto. El Señor Jesús en su propia persona experimentó la tentación
y venció. Así quiere que cada uno de nosotros logremos vencer el mal y que liberados de ello podamos vivir como hijos de Dios en su reino. La palabra del Señor Jesús que cierra el pasaje del Evangelio de hoy es la siguiente: conviértanse y crean en el Evangelio. Es un anuncio de sí mismo, de que Él ha vencido el mal y que también nosotros podemos vencerlo. El camino, creer en Él, en el Señor Jesús, creer firmemente en su palabra y enfocar nuestro camino en esta conversión que nos invita, entendiendo en definitiva que la palabra conversión debe entenderse como una reorientación de la vida, es decir, un cambio de comportamiento determinado por un cambio de mentalidad. La conversión, pues, que exige el Evangelio, en efecto, no consiste en mejorar el comportamiento de buenas a primeras, sino en pensar de un modo nuevo, inspirado sobre todo por el amor. De la novedad de este pensamiento surge a su vez, como consecuencia, la renovación del comportamiento y del modo de cómo afrontamos la vida. Y bueno, mis hermanos y mis hermanas, hasta aquí la reflexión del Evangelio. Espero que les haya gustado, pero más que gustarles, les sirva para su propia vida espiritual, para alcanzar este camino de conversión y para dar un paso más para la santidad. Gracias por verme, por escucharme. Les pido que lo compartan y que siempre Dios les bendiga. Paz y bien y hasta la próxima.